Eh, Como les contaba ahora a mis hermanos, tenemos eh, la noticia de nuestra familia, la familia de mi esposa, de la pérdida del sobrino y de su mujer en un mismo día y unos niños que quedan solos, sin papá y sin mamá. Y seguramente hemos tenido días difíciles todos. Yo sé que algunos han llorado esta semana, este mes, y, y vemos en la escritura, Dios nos revela el corazón del hombre, su vulnerabilidad, su fragilidad, pero también revela algo que es igualmente y mucho más evidente y grande, la perfección del Dios que tenemos, la suficiencia, la fidelidad de Dios. Y vamos a mirar de nuevo, vamos a ir y les invito a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Estamos visitando y nuestros hermanos tienen su terruño en Quebrada Negra, ¿cierto? Un centro poblado. Y más o menos estaba mirando la población de Quebrada Negra en el último censo, más o menos creo que estaba en 250 personas, si no estoy mal. Y preciso más o menos de 200 a 250 personas era la población en Belén en el tiempo en que es, están los acontecimientos relatados en el libro de Ruth. El libro de Ruth tiene 4 capítulos, 85 versículos. Entonces, tal vez pudiéramos estar hablando algo similar cuando pensamos en el capítulo 1, en la Belén del capítulo 1 de Ruth, algo similar en tamaño, en población a lo que es Quebrada Negra. Y versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Algo que tal vez ya hemos mencionado, pero que quiero repetir, es importante para el Señor las naciones, pero también para el Señor son importantes las individualidades. Y lo vemos en el Señor Jesucristo teniendo una charla con Nicodemo, vemos al Señor Jesucristo teniendo una charla con la samaritana. Entonces, el hecho de que tenemos un Dios sin medida, un Dios que atiende al mundo entero, no significa que las individualidades se pierden en el corazón de Dios, sino que por el contrario, y también con respecto a las familias. Aquí vemos que se enfoca el Espíritu Santo en una familia compuesta por 4 personas. Eh, Él dice su mujer y sus 2 hijos. Y luego relata el nombre de ellos, el nombre de aquel varón era Elimelech. Mi Dios es rey, si no estoy mal es la traducción de ese nombre. Mi Dios es rey. El de su mujer Noemí, placentera significa o dulce, también puede significar dulce, placentera. Y los nombres de sus hijos eran como enfermizo y lánguido, Malón y Kelión. Parece que no eran muy vigorosos, que digamos. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Te lo mencionábamos el miércoles pasado. A veces las decisiones que tomamos tienen en vista situaciones que consideramos inicialmente temporales, pero cuando nos vamos a la práctica terminan siendo permanentes. Entonces, donde debemos apoyarnos en el Señor para decisiones que tomamos hoy, porque las decisiones que tomamos hoy, algunas son trascendentales para nuestro futuro, nuestro servicio al Señor
y estar en la voluntad de Dios. Ellos se fueron para los campos de Moab. Y el versículo 3 dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Esa palabra es difícil, ¿cierto? Esa palabra murió. Y recuerdo la primera vez, creo que es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra muerte. Está cuando el Señor le hace el mandato a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si no estoy mal, es la primera vez que aparece la palabra, una referencia a la palabra, al verbo muerte, bueno, a la palabra muerte, y aquí dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. El respaldo, su esposo, ella quedó sola con sus hijos. Entonces, no sabemos cómo fue ese proceso para ella, cómo fue ese duelo para ella, pero sí podemos deducir que no fue algo sencillo, no fue algo fácil. Y no lo dice la escritura, pero lo creo y por el hecho de que se menciona en la escritura es que Dios estaba ayudándole a ella en este proceso. De que no importando la situación tan difícil que vivamos hoy, podemos contar que Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Dios no es ausente de las lágrimas de ninguno de sus hijos e hijas. Dios no está ausente de nuestras presiones y cargas. Nos deja, por decirlo así, que tomemos ciertas decisiones para que aprendamos, para que le busquemos, para que nos tomemos de su mano, pero jamás un hijo de Dios, su Dios va a estar ausente de él, va a estar completamente ajeno e indiferente a su vida. Y lo vemos porque la misma escritura, el Espíritu de Dios, menciona el asunto y lo resalta allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Estamos hablando entonces que Noemí llegó a ser una viuda. Y, y pensaba yo el libro de Ruth en el contexto general de toda la Biblia. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está puesto? Entonces algunos dicen, bueno, es que es un enlace entre el libro de jueces, cuando no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, y cuando comenzó el reinado de David. Ese enlace entre un pueblo totalmente mm, caótico, sin un líder visible y desechando al líder espiritual, el único que debería estar sobre ellos, el Señor Dios, desechándolo a Él en la práctica y luego con sus palabras. Entonces ya llega el rey. En ese espacio, en ese lazo, ese puente entre jueces y el rey, primer rey que tuvo Saúl y después David, entonces aparece el libro de Ruth, que al final muestra cómo ella llega a formar parte de esa ascendencia del rey David y luego del Mesías. Entonces murió Elimelech, versículo 3. Y después sigue diciendo, versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Creo que este Orfa, ustedes me dirán si algunas tienen, son Orfa. ¿Sabe qué significa Orfa? Terca. ¿Será que tenemos unas Orfas aquí? Ninguna, ¿cierto? Aquí no hay de esa clase de personas. Entonces, Orfa, y tenemos la otra, Ruth, que está relacionada con amiga, amistad, y habitaron allí unos 10 años. Y el versículo 5 otra vez aparece esa palabrita que no quisiéramos escuchar nunca. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces es cuando usted se siente y dice, no entiendo. Dios porque permite, ¿cierto? O sea,
esta señora, no sabemos cuántos años tenía, queda sin su esposo, bueno, pero tiene sus dos hijos. Pero Dios, quien puede hacer lo que quiere y es soberano y es el Señor, decide quitarle también los dos hijos a la señora, a Noemí. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede? Pregunta alguien. Y lo primero que debemos recordar es que Dios es Dios. Puede hacer lo que quiere, pero también Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios tiene un propósito que no lo vemos ahora. Si usted se va al final del libro de Ruth, puede ver todo lo que pasó, pero ella en ese momento de la pérdida no veía. Cuando pierde a su esposo y luego a sus dos hijos, ella no podía ver el futuro. No podía ver que al final iba a tener la nuera que le iba a acompañar y luego Dios iba a darle un esposo y que a través del esposo iba a llegar el Mesías. Noemí no lo sabía, que todo iba a pasar con su nuera, que iba a ser como una hija para ella y por ahí le dicen hacia el final del libro que Ruth le era mejor que 7 hijos varones. Los hijos varones eran muy importantes en en el contexto judío. Y los vecinos le decían, esa muchacha, Ruth, te es a ti mejor que 7 hijos varones, al final del libro de Ruth. Entonces, no sabía qué iba a pasar, pero Dios, Dios, Dios sí sabía, Dios sí sabía. Y a veces nos encontramos hoy luchando con el dolor, con la tristeza, con sentirnos con preguntas, pero siempre debemos respetar que Dios es Dios y que Él hace su voluntad y que Él no se equivoca y que tenemos un Dios maravilloso que no merecemos ni mereceremos jamás y que hay un propósito en el corazón de Dios. Hay unas razones en el corazón de Dios que no entendemos hoy, que tal vez nunca entendamos, pero que Dios es perfecto en su voluntad. Entonces murieron, ella quedó. La palabra que utilizaba ahí, que la mencionábamos el miércoles al final del versículo 5, ella quedó desamparada. Y la palabra desamparada no solamente habla de quedó sola, sino habla como de un desgaste en la vida de ella, como que me estoy gastando, como que se está acabando ella, como que el dolor, el sufrimiento de una pérdida tras otra, hizo mella en Noemí, tanto que cuando regresó ella, y lo vemos al final del capítulo 1, parece que no la reconocían. Es esta Noemí, del desgaste aún en su apariencia física por el dolor que tuvo que enfrentar. Y luego versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ese visitar es una intervención divina. Dios interviene en la historia. Y gloria a Dios porque así es. Porque el curso de la historia, Dios lo permite. Y pasan momentos en que Dios, dice la escritura, que Dios visitó y visitó a su pueblo para favorecerle, para extenderle su brazo a su pueblo, el pueblo de Israel. Y hoy Dios obra en nosotros, ¿sí o no? Usted puede sentirse aislado, lejano de Dios. No es Dios quien se aleja de nosotros, somos nosotros quien nos alejamos de Dios. Pero Dios cada día trabajando, Dios cada día obrando. Aquel que la buena obra empezó será fiel de completarla en ti. Tenemos un Dios trabajando pacientemente en nuestra vida. Como niños pequeños, nosotros nos revolcamos y cuando estamos sufriendo y preguntamos por qué, pero Dios sigue ahí tan paciente, amándonos y enseñándonos que Él es verdaderamente confiable.
Y yo no sé si usted ha leído, hablando de la fragilidad humana, pensando en Malón y Kelión, en Elimelech. Vamos a, sin perder Ruth, vamos, te invito a mirar Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué dice la Escritura? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si esa es la vida, nuestra vida es como neblina, pasajera, aparece y luego desaparece. La pregunta es, amigo, familia que está aquí presente, la pregunta es si tú estás preparado o tú estás preparada para tener un encuentro con Dios. Ahora no me digas, yo hice la oración de fe. Muchos han hecho la oración de fe, pero no han puesto su confianza en el Salvador. No han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. No han depositado su confianza en Él. Por lo tanto, si mueren, se irán eternamente a la condenación. La salvación no viene por hacer una oración. La salvación viene por confiar, por descansar única, exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz. No soy yo, no mis obras, no mi religión, nada vale. Cristo muere y paga por completo el precio de mi salvación. El que cree en Él tiene vida eterna. No es repetir una oración como el oro, cualquiera lo puede repetir, pero es confiar que Cristo murió, que Cristo pagó por mí. Miren, esto es tan importante, tan importante. Un muchacho de 35 años se puede morir, se mueren los bebés. Con Lina, mi esposa, perdimos un bebé, ella estaba en embarazo de 2 meses, 8 semanas, tal vez 9 semanas. Entonces, ¿será que tú o yo no? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? ¿Estás preparado? ¿Ya has arreglado las cosas con Dios? Te urgimos, esto es importante, te urgimos a que lo hagas. No hay lugar a esperas, a mañanas, a después, no hay lugar. Cada día encontramos noticias y nos tocan a veces cerca noticias del fallecimiento de alguien y nos preguntamos, ¿será que esa persona tuvo un encuentro con el Señor? ¿Será que depositó su confianza en Cristo? Porque si mueren en esa condición, se irán con el Señor, pero si no, no hay lugar a duda de que espera la condenación eterna. Y volvemos a Ruth en el capítulo 1 y vamos, creo que en el versículo 6. Entonces murieron ellos y dice versículo 6, se levantó con sus nueras. ¿Quién se levantó con sus nueras?
Mm. Y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, recuerden que es Orfa y Ruth, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Saben qué me llama la atención de Noemí? Ha pasado por eventos difíciles. La muerte del esposo, la muerte de un hijo, la muerte del otro hijo. ¿Y sabe a qué hace referencia aquí en el versículo 8? ¿Lo ven? ¿Lo está viendo usted? ¿Lo está mirando usted? Hace referencia a la misericordia de Jehová. ¿Usted ve en una mujer aquí amargada, resentida contra Dios? ¿O ven una mujer que ha pasado tiempos difíciles y a quien Dios le está enseñando cosas? Jehová haga con vosotros misericordia. La misericordia. No es un Dios desprovisto de misericordia, el Dios que permite que haya dolor en mi corazón. Es un Dios de grande misericordia y verdad. El Dios que tenemos no es menos Dios porque permite sufrimiento a sus hijos y a su pueblo. El Dios que tenemos es el eterno Jehová, perfecto Señor, desde el siglo hasta el siglo. Misericordia incomparable. No solamente es misericordioso, Él es grande en misericordia y en verdad. Y que sus hijos y su pueblo lo proclamen. Que el que ha sido rescatado lo proclame. Dios es grande misericordia y verdad. Noemí dice, Jehová haga con vosotros misericordia, como le habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová, versículo 9, os conceda Jehová que haya descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, muerte, llanto. Y luego sigue diciendo, versículo 10, le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Qué ternura con que ella les habla a sus nueras. Hijas mías, váyanse, déjenme sola, tranquila, no se preocupen por mí. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Hablaba de la ley del levirato. Esa ley decía que si un hijo, un hermano, un hijo moría sin hijos, el hermano de él, el hermano de él podía casarse con la viuda y entonces levantar descendencia de la viuda. Era la ley del levirato y a eso está haciendo referencia. Noemí está diciendo, tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. El 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, esta noche tuviese con marido, y aún dice a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y sabe, veo en el corazón de ella está, no hay egoísmo, ¿cierto? No está diciendo, venga, quédense, ¿cómo me van a dejar sola? Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos y ustedes también se van a ir. No, ¿cómo? Al contrario, está diciendo, váyanse. Yo tengo mi vida, ya mis hijos se fueron, pero ustedes necesitan rehacer su vida. Hay un corazón abierto en ella, no un corazón cerrado de amargura, de resentimiento, un corazón que lucha con el dolor seguramente. Porque los hijos de Dios no son aquellos que son inmunes al dolor, son aquellos a quienes nos duelen las cosas. Luchamos con el dolor y luchamos también con una fe frágil que se desvanece, que viene un problema y tiembla esa fe pequeña en nuestro corazón porque es diminuta.
pero gracias a Dios que no actúa conforme a nuestra fe, sino conforme a su gracia, a su misericordia, a su poder. Y entonces, váyanse. Y ellas lloraron en el versículo 9. O sea que si usted ha llorado, hay otras que han llorado antes que usted, ¿cierto? El versículo 9 lloraron y luego en el versículo 14 vuelven y lloran estas muchachas. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, han llorado cantidades. Me imagino a Ruth llorando a su esposo, a Orfa llorando a su esposa, y ahora Orfa se despide y dice, está bien, me voy, mas Ruth se queda con ella. Pero todas lloran allí en la despedida. Entonces Noemí, versículo 15, dijo, "He aquí tu cuñada se ha vuelto a, a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella". Y lo que a continuación dice, yo pienso que no nace en el corazón de una mujer meramente porque ella es así. Yo creo que nace en el corazón de una mujer donde Dios ha obrado en ella, en el corazón de ella. Es fruto del obrar de Dios. Respondió Ruth, dice el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Qué hermoso versículo. Qué decisión tan firme. Que los hombres y mujeres de Dios del tiempo de hoy tengan la misma firmeza de esta mujer en decidir seguir a su Señor por encima de que otros no lo hacen, por encima de que su entorno ha negado al Dios verdadero. Ella se crió en un pueblo que adoraba a un Dios llamado Quemos. Adoraban un Dios llamado Quemos, a ese Dios adoraban sus hermanos, tal vez su papá o su mamá o sus abuelos, pero ella rompió con esa historia y decidió seguir al verdadero Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Y Dios, el Dios de Noemí, era el Señor Jehová. Tu Dios será mi Dios. Es que es buena gente, Ruth, ¿cierto? Muy buena gente, muy bella persona, muy simpática, un corazón muy noble. Dios obró en ella. Dios obró en ella. Y ella pudo abrir sus ojos al Dios. No sé si eso tiene que ver con el tiempo de compartir con su esposo, si su esposo le mostraba el camino del Señor. No sé, no lo dice acá, pero sí sé que había un corazón abierto a dejar esa historia pasada de Quemos para vivir la historia presente con el Señor Jehová. Entonces, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esta es la decisión más importante. Amigo querido, otra vez para ti, me refiero. Si no has venido a Jesús, si no has dicho, es que mi familia tenía esta religión, mis abuelos tenían aquella religión. No, no es tiempo de mirar hacia atrás, hacia el entorno. Es tiempo de mirar al presente, de mirar a Cristo en la cruz, quien pagó por tus pecados. No es la religión evangélica la que salva. No es la religión católica la que salva, es Cristo quien murió en la cruz del Calvario y se entregó allí en la cruz por mi culpa y por la tuya. Y es tiempo de que digas, ahora, Señor Dios, ya que entregaste a tu Hijo por mí y Él vino y murió en la cruz, yo quiero vivir para ti. Tú serás mi Dios. Ya no la religión será mi Dios, ya no las ideas que yo tengo serán mi Dios, sino que me alimentaré de tu palabra y creeré en el Dios de las Escrituras, en el Señor de las Escrituras creeré. Tú eres mi Dios de aquí en adelante. No hay otro Dios, solo tú, mi Dios.
Qué decisión tan firme que los hijos de Dios hoy publiquen a este mundo que ellos viven para Dios y que no importando el medio en el cual vivamos, digamos, yo vivo para mi Señor. Que mi familia ya no se congrega, que mi familia ya no quiere saber más de Dios. Yo sigo a mi Dios. Que mi esposo no quiere seguir a Dios, que mi esposa no quiere seguir a Dios. Yo sigo a mi Dios. Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y el 17, donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú, entre nosotras dos, entre nosotras dos. Y viendo Noemí, ¿qué hace alguien con alguien tan resuelto? No había nada más que hacer. Está decidida, no hay manera de convencerla. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Recordemos que es una ciudad pequeña, todos se conocen. Ven a Noemí después de 10 años y decían, no es esta Noemí. O sea, como que se parece, pero tan distinta. El dolor ha dejado marcas aún en su rostro, seguramente. ¿No es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, placentera, dulce, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, aún luchando con su dolor, aún luchando con el dolor, Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y puede decir usted que una de las cosas que no había hecho tal vez por años, la acabo de hacer, la acabamos de hacer, es leer el capítulo 1 del libro de Ruth. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Ellos, versículo 1, hay hambre en la tierra. ¿Sí lo vieron? Había hambre. ¿Y cómo termina el capítulo 1 de Ruth? Al comienzo de la siega de la cebada. Dios ha estado obrando. Dios ha estado obrando. Sin nada que comer o sin poco que comer, versículo 1, y ya con la suficiencia para comer, la cosecha, terminando el versículo. 4 llegaron a Moab y salieron 2, pero de esos 2, una mujer, regalo de la gracia de Dios para Noemí. Ella vio que sus hijos se fueron, que su esposo se fueron, pero Dios le quitó sus hijos y su esposo y le regaló una nuera que quería vivir para su Señor. Ella podía sentirse desamparada, pudo haber tenido ese sentimiento, pero realmente Dios la ayudaba a ella. Dios estaba cuidando de ella. Y en medio del dolor, reconocer que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Y quiero terminar con el Salmo 22, incomparable es colocar a Ruth al lado del Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesucristo está supremamente, extensamente, enormemente, es mucho más grande, excelente, incomparable nuestro Señor Jesucristo. Pero quería mirar algo de la experiencia del Señor Jesucristo en cuanto al dolor. Allí en el capítulo 22, versículo 1, dice Salmo 22, 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Muestra dolor, muestra sufrimiento. Sí, cierto. Ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muestra dolor en el corazón de él. Pero el versículo 3, a pesar del dolor, no se desfigura de su mirada el Dios que tiene. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No se desfigura de la mirada del Mesías, el Dios que tiene a pesar del dolor que sufre. El Dios que tenemos es el mismo. Tengamos momentos difíciles o fáciles. El Dios que tenemos es lleno de misericordia y es santo y es digno de completa y absoluta confianza de nuestra parte. El dolor se asoma en los versículos del capítulo 1 de Ruth, pero algo que está por encima de ese dolor del capítulo 1 del libro de Ruth es la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios con la vida de una mujer del pueblo de Dios. Ahora, es el mismo Dios que tú tienes y el mismo Dios que yo tengo. El mismo Dios que actúa en fidelidad y misericordia con nosotros. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nosotros, como Noemí, y tal vez ella es fuerte en relación a nosotros somos mucho más débiles, mucho más frágiles, quebradizos, tal vez desde nuestra humanidad, frente al dolor, Señor, que podamos vivir. Y te damos gracias, porque el mismo Dios de Noemí es el mismo Dios nuestro, el Dios de la misericordia, el Dios todopoderoso, el Señor que visita a su pueblo, el Señor que en medio del dolor el Mesías le miraba y decía, tú eres santo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El Dios digno de confianza. El Dios que aunque no nos revela su plan detalle por detalle, Noemí no conocía qué iba a pasar hacia el futuro, pero el Dios que dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.